Bueno, decíamos 11 y 7, a casi 11 y 8 minutitos en la República Argentina. Recuerden que se pueden suscribir a Revista Trinchera /comunidad, revistatrinchera.com/comunidad. Se pueden suscribir por una módica suma y ayudarnos a seguir construyendo este medio alternativo, comunitario, que trata de mostrar algunas miradas distintas a las que solemos escuchar o leer en los medios tradicionales de habla hispana, por lo menos en la comunicación desde otros lugares. Decíamos, además de los BRICS, hubieron o sucedieron otras cosas, pero esta particularmente la que vamos a abordar tiene que ver, esta situación tiene que ver también con uno de los socios que se suma al BRICS. Durante esta semana estuvimos escuchando y viendo en los medios de comunicación, sobre todo en alguna prensa hegemónica, medio como regodearse de que Cuba se había quedado sin electricidad. Marcando que, bueno, las condiciones de vida en la que viven los cubanos y omitiendo el gran daño que causa y que ha causado durante más de 6 décadas el bloqueo criminal que estableció Estados Unidos sobre la isla revolucionaria que supieron gestar Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y muchísimos otros cubanos y cubanas que hicieron parte de esa historia tan linda que tiene esa parte de nuestra América. Para tratar de entender qué está sucediendo, cómo lo están viviendo. Además tuvieron en una región el paso de un huracán, lo cual también generó complicaciones muy importantes. Estuvieron casi 4 días sin electricidad. Por lo que tenemos entendido, afortunadamente se logró restablecer el servicio eléctrico casi en su totalidad y regenerar la situación que se está viviendo. Bueno, vamos a meternos a analizarlo con Pedro Jorge Velázquez, más conocido en redes sociales como El Necio, así que le agradecemos a Pedro que se haya tomado unos minutos para charlar con nosotros. Pedro, de este lado Nicolás de Miranda, gracias por este tiempo con Marcha de Gigantes. Muchísimo gusto por estar acá, espero que se me esté escuchando y viendo bien. El internet no debe ser el mejor, pero quizás podamos entablar este diálogo. Gracias por la invitación. A ver, Pedro, primero que nada, nuestra solidaridad desde aquí con lo que vivieron en estos días. Si bien se puede leer como que fueron o hayan sido desperfectos técnicos, las tragedias de todas maneras se sufren. ¿Qué análisis haces particularmente de lo que fue el apagón? Esta falla eléctrica que los tuvo creo que 4 días sin luz. Sí, mira, ayer justamente una amiga me preguntaba vía WhatsApp, bueno, fue un sabotaje del gobierno de Estados Unidos, fue un sabotaje y yo le decía directamente no, o sea, no ocurrió un hecho de sabotaje por parte no fue una conspiración o un acto vandálico de sabotaje contra una termoeléctrica, pero sí es un sabotaje indirecto, un sabotaje histórico, un sabotaje perpetuo, porque bueno, el bloqueo como política sabotea constantemente la economía cubana y sabotea los principales sectores, en este caso el sector de la energía. Y no solo esa gran política que conoce la gente, que existe desde 1962 y que ya de por sí limita en una serie de condiciones la vida del cubano, su desarrollo como nación, sino hablamos también de las últimas sanciones, o sea, las sanciones que aplican desde que llega Trump al poder. O sea, desde que llega el presidente Trump al poder se aplican una serie de nuevas sanciones, entre ellas que Cuba pasa a ser de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que sí ponen al pueblo cubano contra la pared, porque le limita aún más, le cierra todas las puertas para poder comerciar, para poder buscar soluciones, incluso existiendo la política de bloqueo. Estas nuevas sanciones cortan aún más esas pocas alternativas que buscaba Cuba, el pueblo y su gobierno financieramente
comercialmente para poder enfrentar crisis tan duras como la que se ha vivido después de la pandemia. Después de la pandemia, estas medidas, con todo el costo que trajo para Cuba la pandemia, puesto que, no sé si la gente lo conoce, pero acá lo claro, el principal sector de la economía cubana es el turismo. El turismo es la principal entrada de divisas al país y es el motor de todos los otros sectores económicos. Entonces, al venir una pandemia, cerrar la frontera y no entrar turistas al país por largo tiempo, a que Cuba aplicó medidas muy restrictivas y trató de salir de la pandemia, ojito, con vacunas propias. O sea, Cuba realizó con todo y ese bloqueo 5 candidatos vacunales. De esos 5 candidatos vacunales, 3 se convirtieron en vacunas certificadas y con esas vacunas propias desarrolladas en institutos cubanos, entonces, bueno, terminó la pandemia y se volvieron a abrir las puertas del turismo, y entonces comenzó un poco la recuperación económica, pero ha golpeado mucho el peso de la pandemia, el peso de la crisis global que vino post-pandémica, también con tema de la guerra en Ucrania, de todo lo que se está moviendo en el mundo, que por supuesto, en un escenario globalizado como el que vivimos, a Cuba también le toca vivir esas consecuencias y con todo lo otro que he explicado anteriormente, con una industria degradada, con una industria, en este caso, energética, con máquinas que es desde los años 80, máquinas térmicas, o sea, de generación térmica o las llamadas termoeléctricas que vienen de los años 80, es muy difícil enfrentar la crisis energética que se empezó a vivir ya desde el año 2021. Recuerdo también a través de este programa que las manifestaciones que ocurrieron en Cuba el 11 de julio del 2021, conocida en gran parte del mundo porque se le dio alta cobertura en la prensa mundial y en los grandes medios, también se generó por la crisis energética. O sea, había una serie de condiciones de crisis en ese momento, también de temor poblacional por el mismo hecho de la pandemia, pero lo que detonó en las manifestaciones fue los apagones, la crisis energética, y estamos viendo como 3 años después, 2024, se mantienen condiciones parecidas, o sea, condiciones de corte de luz diaria, condiciones de que por momento hay mucha tensión energética, se mantienen condiciones parecidas porque aunque la gente dice, no, porque es que el gobierno no quiere solucionar. No, el gobierno por supuesto que no quisiera tener una situación donde cada cierto tiempo hay una tensión de crisis poblacional, hay una tensión de manifestaciones en la calle. Por supuesto que quisiera solucionar esto de un chasquido y que no hubiese más problemas, ¿no? Pero estamos viendo como 3 años después aún no se puede solucionar ese tema, incluso con toda la voluntad o la necesidad que hay de solucionarlo. Leía en estos días incluso que había buques que habían llevado petróleo y que fueron sancionados, casi en el mismo momento en el que estaba sucediendo lo del apagón, lo cual muestra que es a regañadientes la política norteamericana del bloqueo. No, ahí lo decía, incluso yo comentaba que es increíble, pero para poner muchas veces el bloqueo en agenda, o sea, para que se hable de bloqueo en los medios de comunicación, para que se hable del embargo, para que la gente escuche a Cuba, para que Cuba vuelva a estar con ese tema en agenda, por lo menos regional e internacional, muchas veces tienen que pasar cosas como esta. O sea, no es que yo esté diciendo que es necesario que ocurran cosas como lo que acaba de ocurrir hace como una semana, donde se desconectó. Ahí lo explico para quien no está al tanto. Había en ese momento una baja de generación eléctrica muy grande, incluso menos de la mitad de lo que demanda la población cubana. Se estaba generando menos de la mitad. En Cuba se demandan alrededor de 3.000 megawatts para energizar toda la población. ¿Con qué se genera eso? Se genera con termoeléctricas prácticamente todo, o sea, máquinas muy viejas de generación térmica, y otra parte con pequeños grupos electrógenos que hay en las diferentes ciudades del país, en las diferentes provincias del país. Entonces, había una baja de generación térmica y también había limitaciones por el combustible. Entonces, ¿esto qué hacía? Que la mitad del combustible que necesitaba, que la mitad de la generación de corriente eléctrica que necesita el país para poder hacer su vida, ¿no? No se estaba generando. De pronto, una de esas grandes termoeléctricas que sí estaba generando se desconecta y al desconectarse repentinamente por algo accidental, bueno, ocurre una baja de tensión muy grande y desconecta todo el sistema. Y por eso es que la isla completa de Punta Cabo se queda sin electricidad porque desconecta el sistema interconectado que hay, que en Cuba se llama CEN,
Sistema Electroenergético Nacional, desconecta el SEN. Entonces, por eso hubo que conectar de nuevo el SEN. ¿Cómo se conecta de nuevo el SEN? Bueno, hay que crear microsistemas eléctricos, microsistemas de generación eléctrica que creen un poco de energía para desviarla de nuevo a las grandes termoeléctricas, volver a prender esas grandes termoeléctricas, volver a generar esa corriente necesaria e ir conectando de nuevo desde Pinar del Río, que es la provincia más occidental, hasta Guantánamo, provincia a provincia, vas conectando las provincias y vuelves a tener un SEN. Eso demoró de 72 a 96 horas, demoró unas tantas horas y realmente, por ejemplo, acá en casa, en mi casa, yo no resido en La Habana, resido en una provincia del país, estuvimos 72, más de 72 horas, 75 horas sin fluido eléctrico y fueron días muy difíciles, ¿no? Pero como tú decías, esto de que constantemente están acosando a los barcos petroleros es algo común, o sea, es algo común de que haya un negocio ya andando, que ya de por sí el negocio tiene limitaciones porque Cuba tiene que pagar ese petróleo de una forma completamente irracional, no es como lo hace el mundo mediante una transacción, mediante el sistema SWIFT de uso convencional por todo el sistema financiero, por los bancos del mundo, no, Cuba tiene que hacer esto buscando 30 alternativas, muchas veces incluso pagando al cash. Eso parece una locura porque tienes que llegar con unas maletas de dinero como si fueras unos mafiosos, pero muchas veces pagando el cash, que no se hace así en ningún lugar del mundo. Bueno, a pesar de eso, los barcos petroleros que están cerca de Cuba, ahí pueden buscar, es gracioso el mapa de los barcos petroleros que están andando constantemente, que hay mapas online de esto, y no se acercan a Cuba, porque se acercan un poco a Cuba y pueden estar recibiendo inmediatamente una llamada desde los Estados Unidos diciéndole que por favor no se acerque a Cuba, que puede estar violando las leyes del embargo. Entonces, no es solo los barcos de Estados Unidos, no es solo compañías que tengan que ver o que tengan acciones los norteamericanos, sino que también, por eso es que el bloqueo es extraterritorial, porque también limitan la capacidad de barcos de otros países a comerciar con Cuba. Si comercias con Cuba, después puedes recibir problemas, después no vas a poder comerciar con Estados Unidos, después no vas a poder comerciar con nuestra alianza. Entonces, ya ahí siempre hay, incluso el congresista McGovern, lo pueden buscar en redes sociales, en X, dijo en este momento que yo te comenté que se puso de nuevo el embargo en agenda, la gente comenzó de nuevo a hablar del embargo, porque es en momentos de crisis como esta que vuelve el tema a la agenda, ¿no? Entonces, este congresista norteamericano que lleva una vida de servicios en la política de Estados Unidos decía que no hay que buscar mucho, no es muy enigmático saber quién es el responsable de la crisis energética que estaba viviendo Cuba, es su gobierno. O sea, él decía, es el gobierno de Estados Unidos. Ahí pueden buscar sus palabras, están en las redes sociales, como decía, es el gobierno de Estados Unidos quien es el responsable directo de la crisis energética que vive Cuba y que no puede solucionar. No obstante eso, yo también comentaba allí en mis redes, el lugar por donde me expreso, la gente conoce que lo hago de manera independiente, que toda mi voz es libre e independiente en redes sociales. Yo decía en mis redes que estos son los momentos, increíblemente, quien no conoce al pueblo cubano, estos son los momentos que más la gente se une en un movimiento de solidaridad que es solo palpable en Cuba. O sea, ese movimiento de solidaridad que se arma cuando Cuba está en un periodo de crisis como el que acaba de pasar, solo quizás se pueda vivir y palpar en Cuba, porque la gente crea unos lazos que en otro momento no. Por eso yo decía, la gente se une y se levanta. Yo no sé cómo, pero siempre hay unas reservas morales y humanas para unirse, para el vecino que saca una planta eléctrica, una pequeña planta de generación eléctrica y pone a cargar los celulares de todo el barrio, el vecino que le habla con el otro y le cocina, entonces la gente se comunica, sale a la calle, al barrio y comunica, oye, ¿qué te hace falta? Crea redes de ayuda. Y entonces, a la par de esto que está ocurriendo, podemos hablar también de que nos cae, en Cuba se dice, éramos pocos y parió katana. Es uno de los dichos populares, éramos pocos y parió katana. Y bueno, éramos pocos y parió katana porque llegó un huracán. En medio de ya de toda esta vorágine del apagón generalizado, de tratar de restablecer el sistema, bueno, llega un huracán que fue bastante perjudicial comparado con
sucesos como este, meteorológicos anteriores, este fue bastante perjudicial para el oriente del país y bueno, para Cuba en general, porque a todos nos duele lo que pasa en cualquier rincón de Cuba. Y también ahí por un momento podemos precisar, a medida que se da la charla, qué solución está Cuba tramitando para este problema de la crisis energética. Una asociada, porque también una de las cosas que pasó esta semana es que Cuba, más allá de que Miguel Díaz-Canel no pudo estar en la cumbre de Kazán, se incorpora como socio de los BRICS, no como miembro pleno, pero sí como esa instancia previa que se creó, que es la de ser un país asociado. Eh, ¿Realmente crees que, bueno, qué evaluación haces, qué podría mejorar o qué podría significar este paso que dio Cuba? Que por lo menos a título personal me parece no menor porque ya por lo menos se sabe que esos países van a dejar de ser cómplices del bloqueo. O esa es la lectura que me parece que puede llegar, o lo que puede llegar a suceder. ¿Coincidís en esto? Sí, a ver, el anuncio recuerdo, en redes sociales en Cuba, ¿no? En el panorama mediático cubano, uno de los primeros que anunció que Cuba ingresaba como un país socio en los BRICS. Aún no estaba oficializado, pero ya había varias fuentes que lo estaban diciendo. Al otro día se hizo y se informó, ¿no? Por los medios de comunicación. Y en Cuba se tomó la noticia con mucha esperanza. Mi base de seguidores, por lo menos, que es un espacio que tengo también de retroalimentación, se alegró mucho, mostró mucha esperanza, mucho deseo de que Cuba, mediante esa nueva formación, alianza alternativa financiera, económica, global, política que se está gestando, bueno, a partir de ahí Cuba pudiera enrutar algunas de sus posibles soluciones a futuro. Pero si bien esto es una perspectiva que puede darse y más en el cubano que necesita siempre cualquier dosis de esperanza para poder seguir andando, como digo yo, ¿no? Siempre hay que tener algún horizonte, alguna utopía que realizar, alguna lucha para seguir andando. Pero a pesar de eso, yo creo que los BRICS, si bien son un gran horizonte, es un gran horizonte aún en construcción. Estamos viendo a los BRICS ahora tomando, digamos, estructura, tomando capas, creándose, gestándose, fortaleciéndose, y también comienzan a existir los primeros problemas en los BRICS, porque estamos viendo todo el asunto que se ha armado con Venezuela, con el choque que hubo con Brasil. Entonces ya se están dando también los primeros problemas dentro de la alianza, cosas que van a tener que ir limándose a futuro. En ese sentido, como es una alianza en construcción, también con reglas en construcción, con mecanismos en construcción, el mecanismo financiero nada más, los sistemas de pago, todo eso está en construcción. O sea, ayer Putin decía que no se ha evaluado la posibilidad, que mucha gente en redes hablaba de que los BRICS iban a crear un sistema SWIFT paralelo, y ayer teníamos ya información de que no es así, de que ahora mismo están optando por usar las monedas locales, tienen un sistema de pago distinto, pero no están creando un sistema SWIFT paralelo, no están abandonando el dólar en su totalidad. O sea, esto no es una cosa que va a ocurrir de la noche al día. Hay mucha esperanza de que, bueno, de que va a ser la gran guerra al dólar, de que el dólar se va a dejar de usar, de que va a dejar de ser ese mecanismo de hegemonía y sancionatorio como usa Estados Unidos y sus aliados. El dólar va a dejar de serlo, pero aún esos son pasos que van paulatinamente organizándose. Bueno, ya está ganando estructura el Banco de Shanghái en China, pero aún los BRICS no tienen un banco central. Todo eso, como dije, va formándose, está en construcción. En ese sentido, para ningún país dentro de los BRICS yo pienso que vaya a significar un paso de ruptura o de mejoría en un corto plazo, sino que va en construcción. Primero, Cuba, para bueno, llegar al tema Cuba, es un país que en las condiciones que vive necesita una capa de protección siempre de alianzas, porque Cuba es un símbolo que América Latina no se puede permitir perder. O sea, Cuba es un símbolo de libertad, con todos nuestros problemas, con todos nuestros, digamos, retos aún en materia de democracia, de los cuales siempre comento, con toda nuestra necesidad de avanzar en distintos temas. Cuba es un símbolo
de la resistencia en América Latina. Y yo creo que perder a Cuba sería perder esa gran coraza que tiene siempre este continente para enfrentarse a los grandes poderes que lo quieren avasallar, lo quieren invadir, le quieren saquear. Entonces, en ese sentido, proteger a Cuba también es una responsabilidad universal, una responsabilidad de países como Rusia, como China, como otros países que están en el orden mundial. Entonces Cuba, dentro de esta alianza, va a tener una capa de protección mayor, una capa de solidaridad mayor, una capa de poder encontrar nuevas vías de qué hacer, pero no significa que eso vaya a romper el peso del bloqueo y de las sanciones. Cuba es un país que está en una región que Estados Unidos entiende como su patio trasero. O sea, en ese escenario y más dentro de las crisis globales actuales, donde Estados Unidos entiende que con la guerra que se está dando en Ucrania, con la guerra que se está dando en el Medio Oriente, con la expansión también económica, ellos lo ven así, de China en la región de Asia, o sea, todo el desarrollo que ha tenido China en la región de Asia, que también va tomando parte de África, parte de América Latina. Entonces Estados Unidos también ha debido entender, y lo está haciendo así, de que ellos tienen que centrarse más en su región. Y entonces las políticas últimas del Comando Sur están ejecutándose para que Estados Unidos atienda más su región, o sea, para que sea aún más invasivo, aún más injerencista en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina, con todo el tema del litio, de los recursos naturales que hay, que se han descubierto ahí alrededor de la Patagonia, el petróleo, en Bolivia. Entonces, Estados Unidos está haciendo cada vez más incidencia en su región. Y en esa región que ellos creen que es parte de sí mismo, ¿no? Cuba, bueno, está ahí y está a 90 millas y es un enemigo histórico. Y está el bloqueo y están las sanciones y representa un peligro simbólico, ideológico, porque Cuba representa una sociedad distinta y esa sociedad distinta pudiera, si tuviera éxito, replicarse en América Latina y pudiera, si tuviera éxito, replicarse en la cabeza y en las ideas de los propios norteamericanos. Y esa sociedad distinta es un peligro para los intereses del gran poder económico de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, las sanciones van a seguir, el bloqueo va a estar ahí y Cuba va a tener ahora, como te decía, una alianza para protegerse más, para buscar nuevas alternativas, pero no vamos a pensar que esto va a significar que en 2 años Cuba va a ser la Suiza del Caribe, ni mucho menos. No, no es así, los procesos hay que sentar pie en tierra, no son así. Cuba es un país muy atrasado industrialmente, muy atrasado en muchas materias que necesita darse valor, necesita tomar todo ese capital que entra y también ponerlo en función, primero, del desarrollo de esa gran industria y ese gran aparato estatal que es el centro de la economía cubana, pero también ahora en desarrollo del sector privado naciente también, ya hace unos cuantos años, 4 o 5 años, pero es un sector privado naciente, ¿no? Un empresario privado que está tratando también de echar para adelante y también el bloqueo le dificulta muchas veces adquirir productos, crear negociaciones, hacer pagos. Entonces, todo esto, vamos a ver cuán efectivo es que ahora, por ejemplo, los empresarios cubanos puedan ir hacia otras naciones a hacer negocios, los empresarios privados en este caso, ir a Rusia, comerciar con empresarios turcos, comerciar con empresarios chinos, vamos a ver, allí hay un marco de posibilidades y yo creo que este marco de posibilidades, como quiera que sea, sí se recibe con esperanza. La última, y te pediría una respuesta lo más breve posible. Dentro de poquitos días hay una elección en los Estados Unidos, Kamala Harris por los demócratas, Donald Trump por los republicanos. ¿Cambian algo si gana uno u otro? No, o sea, estamos, en Cuba siempre es la perspectiva de que quién va a ganar el menos malo, pero en este año ni siquiera hay esa idea, porque cuando, o sea, la última elección, el Trump versus Biden, había todavía una perspectiva de que Biden iba a seguir con la política de Obama, porque bueno, es alguien que trabajó en la era Obama, que viene de esa tradición, y que por tanto iba de alguna manera a volver a acercarse a Cuba. Sabemos también, cuando ponemos pie en tierra, como digo yo, que la geopolítica no es así. Biden tenía otras prioridades, quizás el tema Cuba no es importante para su base de votantes,
estaba el tema de la guerra en Ucrania, de las múltiples guerras que se fueron dando, el genocidio que continúa de Israel en Palestina, todo este tema entonces se estaba dando en el mundo, y Biden, bueno, decidió no avanzar ni medio paso en la política de Trump. O sea, mantuvo todas las sanciones que implementó Trump, todo al pie de la letra. O sea, no movió ni medio pie y por tanto no se espera nada distinto. O sea, si te diría por ahí, quizás hay un sector de la cubanidad que no quiere, o sea, digamos de la cubanidad que vive en Cuba, que no quiere ni ver el pelo naranja de Trump, porque fue tanto el acoso y fue tanto las medidas que implementó, que realmente Trump quizás sea la peor opción para Cuba y así se ve desde Cuba. Pero a la vez, también hay un sector que cuando empieza a analizar un poco la geopolítica, cree también que Trump puede ser quien comience las conversaciones con Rusia y quizás pare la guerra de Ucrania y quizás sea el hombre que también se mete y pare lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y por ahí el mundo también mejora. Entonces, ves, son cosas que se van dando en el escenario de las piezas geopolíticas y quizás por ahí también hay esperanza de que Kamala, si ganara, a lo mejor por lo menos quita a Cuba de la lista de países patrocinadores, que es una infamia que Cuba esté ahí cuando Cuba está reconocido internacionalmente en múltiples foros como un país que ataca todas estas prácticas y que además es un país solidario con el mundo. Además, que Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no tiene sentido que esté en esta lista que lo tiene Estados Unidos. Entonces, por ahí quizás la gente tiene alguna esperanza de que Kamala pueda quitar a Cuba de la lista, pero no son muchas realmente. No va a representar mucho. Cuba hace mucho tiempo ha debido entender, yo creo que también es una perspectiva, que denunciar el bloqueo es un deber, porque la gente tiene que comprender que esa es la principal escollo que le hace a la vida de la gente en Cuba, la principal barrera, pero también ha debido comprender que solo mediante la capacidad que tenga de crear nuevos negocios con la otra parte del mundo, de poder comerciar con alianzas como esta de los BRICS y de emprender como parte de su propia economía con nuevas alternativas, es debido a muerte. O sea, es vital porque solo por ahí vamos a poder enfrentar este bloqueo que no lo van a quitar. O sea, mientras este bloqueo cree las crisis que está creando, es efectivo. O sea, para eso es que está puesto, para crear crisis como las que está viviendo Cuba desde el 2020 para acá, para eso, para que se vea en peligro la permanencia del proceso social que vive Cuba durante 65 años a fuerza de corazón. Pedro, clarísimo. Muchas gracias por haberte tomado estos minutos para charlar con nosotros y a disposición, obviamente, para seguir charlando y conversando y profundizando análisis cuando puedas y haya tiempo para hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo desde Cuba, aquí seguiremos para cualquier eventualidad o charla que quieran tener. Un beso. Abrazo grande y saludos para todos por allá. Charlábamos con Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como El Necio. Un gran militante, la verdad. Gran militante. Tiene como 230.000 seguidores en Twitter. Sí, es un gran influencer. Un gran influencer de este lado, alguien que necesitamos sí o sí. Nos estiramos un poquito más, pero nos parecía que valía la pena. Hacemos una breve pausa. Creo que escuchamos canción. Bueno, escuchamos algo. Bueno, y no podíamos no escuchar al gran Silvio Rodríguez.